Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Bienvenido a este podcast de El Río Internacional. Hoy tengo la dicha de tener conmigo mi amigo de muchos años, el pastor Antonio Reyes Guzmán. ¿Cómo estás, Muy Antonio? bien, apóstol. Gracias por la invitación. Créame que es un honor estar en este lugar. Es un gusto tenerte aquí porque fíjense que hoy vamos a comenzar una serie de 4 episodios sobre el tema de la liberación. Dios mío, esto espanta a muchos cristianos, ¿no crees? Pues es un tema muy polémico en cierta manera, Sí. porque hay corrientes que no aceptan la liberación, creen que ya una persona que recibió a Jesús ya es libre. Y realmente si vamos al contexto bíblico vamos a encontrar muchas cosas que no es así. Wow. Sí. Sabemos que tiene que haber una liberación. Yo recuerdo la primera vez que hice una liberación. Mi más grande sorpresa es que era una persona cristiana. Y a mí, como a ti, me enseñaron de que no, pues uno recibe a Jesús y ya no tiene problemas demoníacos o nada por el estilo. Y mi gran sorpresa cuando comencé a viajar como evangelista en Sí. Carolina y en otros estados de Estados Unidos, wow, eran los cristianos que andábamos liberando. Yo sé que has tenido una experiencia similar. Es muy interesante porque si vemos en la Biblia, en Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús llega a la sinagoga, era un cristiano, alguien que Bueno, era conocía, un judío, un judío, pero alguien pero que era un conocía a religioso, es decir, Dios, que sí, sí conocía el conocía, Dios de Abraham. Pues exactamente. sí. Y él fue el primero que se manifestó en el ministerio de Jesús. Chihuahuas. Entonces, antes de entrar bien en el tema de la liberación, porque hoy, como tú sabes, queremos hablar a grandes rasgos Sí. qué es la liberación. Pero quiero que comentas un poquito a la audiencia de tu trayectoria en la religión. Yo sé que eres un estudiado. Cuéntanos de dónde estudiaste en el Instituto Bíblico, cuántos años tienes trabajando en el Río y tu ministerio de liberación aquí en el Río. Cuéntanos primero cómo comenzaste. Bueno, todo inició, yo conocí a Jesús en una iglesia tradicional. ¿Qué Y quieres decir con? Porque mucha gente tradicional, nuestra no conoce más que el Río. Entonces, ¿qué es una iglesia una tradicional? iglesia tradicional donde no se pintan, no se cortan el cabello, usan Todas las mujeres velo, usan todas las mujeres. Sí, vestidos. y los hombres en algunas iglesias se sentaban aparte y las mujeres aparte. Vaya. Entonces yo crecí en una iglesia o ahí conocí a Jesús. Y en el transcurso de empezarme a congregar, yo conocí a un pastor de Oaxaca. Tuvimos un poco de Ah, yo amistad. le recuerdo, Se creo. llama, Ajá. no recuerdo ahorita su nombre, pero conocí ese Le conocí, pastor. ¿verdad? En Sí, tu casa una vez. sí, Sí. una vez que llegaste por allá. Y él me hablaba de liberación, pero yo no sabía ni de qué se trataba, ¿verdad? Sí. Y un día, con un pastor conocido de aquí de Puebla, me invitó. Me dice, ¿sabes qué? Vente, vamos a hacer una liberación. Y yo vi la liberación y la verdad, pues me impresionó, Ahora, una pero pregunta, Toño. La persona que tú viste liberada, la primera vez que viste una liberación, ¿era una persona cristiana o no cristiana? era cristiana. Vaya, pues. Iba a la iglesia, Ah, ¿a dónde tú del ibas? pastor, Ah, del pastor que te del invitó. pastor que me Sí, ya. invitó, pero yo asistí con ese pastor porque yo estuve trabajando también como 4 años con él. Ah, vaya. Entonces, cuando yo recién llegué a trabajar con él, me llevó a esa liberación. Y yo vi, y Mm. sí me impactó, pero no entendía realmente qué era la liberación, ¿verdad? Entonces,
pues me Pero ¿cómo era? dejó. Cuéntanos un poquito. Bueno, es que el pastor estaba reprendiendo al espíritu que estaba afectando a esta Mm, persona, y ahí atrás de él tenía a dos profetas que estaban guiándole para la wow. liberación, pero resulta que al final yo en lo personal, yo no vi una respuesta, ¿verdad? Pero sí me impactó y me llamó mucho la atención. Mm. ¿Eh? Entonces de ahí Entonces pasamos viste ese, que sí, un cristiano o alguien que se cree cristiano, por lo menos, pero puede tener algún problema sí, espiritual o demoníaco, digamos. sí, porque ¿qué es la liberación? La liberación literalmente es echar fuera demonios. Mm. ¿Eh? Pues sí. Echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque un cristiano puede estar atado, puede estar Y ese es el meollo, fíjate. esclavizado. Porque como tú y yo fuimos entrenados, porque tuvimos un trasfondo teológico similar, esto no existía. Nunca jamás me enseñaron nada de esto donde yo fui entrenado. Tuve que aprender como tú, Sí, por casualidad, por diosidencia, porque me topé con la situación. Pero tu experiencia desde la primera persona que mencionaste es que un genuino, de veras un cristiano, todavía puede tener algunos problemas espirituales con demonios que necesita ser librado, ¿no? sí, sí, definitivamente. No es que no es salvo. No, es salvo. Él ya recibió a Jesús, pero las áreas de su vida, de su trasfondo cultural y todo eso, afecta su vida, ata su vida, porque puede venir de cuestiones de físicos, como abusos, como falta de perdón, todo eso ata su vida. Sí. Entonces, eso puede suceder en un cristiano, no nomás Mm. en una persona que no conoce de Cristo. ¿Eh? De hecho, vamos a hablar ahorita de que, ah, perdón, de que de ministrar a no cristianos. Que ese sí es delicado. Yo sé que a través de los años hemos desarrollado una filosofía de si debemos o no debemos ministrar la liberación a alguien que no tiene la intención de reconocer a Jesús. Ahorita hablamos de esto, pero Sí, entonces tú conociste hace años tu primer caso de un cristiano cristiano, que necesitaba liberación, sí. ¿sí? Entonces, después que Bueno, después me involucré en el estudio, estuve estudiando la organización donde estábamos, fuiste a un instituto fui al bíblico. instituto Oh, qué bien. bíblico. Entonces, ahí, pero exactamente lo que enseñan es más teología y menos práctica, porque Ah, yo no sabía y no escuché comentarios de la liberación. sí, porque Entonces, la liberación ni en teoría enseñan. no, Es decir, que porque todos sabemos que hay una diferencia sean estudios seculares o religiosos, hay una diferencia entre la teoría, lo que aprendes en la aula, y lo que haces ¿eh? en el hogar, En en el, la calle, en la congre, donde sea, ¿verdad? en el campo, ¿verdad? En Porque el ya campo, sí, cuando sale uno, exactamente. Entonces, donde tú y yo fuimos entrenados, ni en teoría nos enseñaron de que un cristiano puede tener un problema demoníaco y qué hacer para ayudar a esta persona. sí. Entonces, todo eso, ese proceso lo pasé hasta que nos conocimos, hasta que llegamos al río. Estamos hablando de hace más de 20 años. Tenemos 21 años, Sí. casi exactamente, cuando te conocí, cuando estuvimos ya preparándonos también aquí. Y todo inició algo que no sabíamos, pero inició cuando estábamos en el Hotel Xerox. Y Mm, para ser real, yo no inicié el ministerio, lo inició mi esposa porque era la que sí. más entraba, ¿no? Porque era manifestación más en Ah, mujeres. sí.
¿eh? Sí, hubo una etapa de muchas De manifestaciones. muchas ¿verdad? manifestaciones. Cuando está, ahora, cuenta la gente que no conoce de qué es una, ¿qué quiere decir que una manifestación? ¿Cómo es? ¿Es decir que están orando por la persona y algo comienza a pasar o cómo es? Sí, estaba ministrando la profeta Liz Garvey, estaba ministrando en el culto y de Ah. momento había gente que empezaba a gritar. Ah, ya. De momento empezaba o sea, gente que caía y empezaba a hacer Se daban cuenta que no caían por el Espíritu por el Santo. Espíritu. No, era algo fuera de lo común. Entonces, mi esposa era la que entraba y de ahí inició el proceso de la liberación. Dios nos fue guiando, Dios nos fue guiando, dándonos el camino, cómo hacerlo. Pasó el tiempo y cuando estuvimos ahí en la oficina, ya en Manuel Saldaña, ahí entonces ya empezó a llegar la gente. Y yo no sabía realmente, yo no sabía cómo hacerlo, pero dije, pues hay que ayudar a la gente. Y el Espíritu Santo me fue guiando y la experiencia fue tan tremenda, ¿eh? Yo sé que a ti te gusta leer y este es muy bueno. Y recuerdas que tú y yo hemos hecho muchos ayunos, Así es. muchísimos ayunos. Y hubo, por años, subíamos cada mes y ayunamos unos 3 días en la Malinci. ¿Y recuerdas cuando llevamos un libro, el manual de guerra espiritual? Sí. Unos 600 páginas, un librazo. Yo no recuerdo cuántos meses nos costó leer este libro, pero wow, eso era el primer tratamiento teológico, pero profundo, que yo jamás había leído en cuanto a la liberación. Pues eso nos ayudó mucho. La verdad, yo también no sabía nada de la liberación, pero recordaba que habíamos leído ese libro y volvía otra vez a repasar. ¿Lo leíste otra vez? Lo leí Ay, otra chihuahuas. vez. Porque ese es grandote. Yo he leído algunas Sí. secciones nada más, pero... Pero después también nomás iba a algunas secciones, como ver el síntoma de la persona, ¿no? ya. ¿Qué es lo que tiene? Y yo buscaba Como y... un manual médico, sí, ahí vas. y ahí iba yo, y es como fui aprendiendo. Y ¿De luego... quién más has leído? Bueno, este fue escrito por el doctor Ed Murphy. Murphy. ¿Quién más has leído estudiando liberación? He leído Maldonado, Ricardo Maldonado. Ok, bien. He leído Derek Prince. Derek Prince. He Es un gran leído personaje, Anderson. Derek Prince. ¿eh? Neil Neil Anderson. Anderson también. También sí. estoy leyendo esos libros constantemente. Y fíjate algunos. que, si no me equivoco, Neil Anderson es como que de trasfondo bautista, ¿no? Sí, Y aún así sí. se metió en ese terreno. Entonces, todo eso me ha ido ayudando y las experiencias que hemos tenido, porque la verdad a veces las manifestaciones o ver la persona es muy diferente, ¿eh? Según las situaciones. Algo que habla Maldonado es exactamente de los trasfondos de la voluntad, la mente, las emociones. Sabemos que no todo es un demonio, Claro. pero sí pueden ser influenciados por demonios. Sí, claro. Una de las Como con la depresión. Sí, la depresión Un es espíritu. muerte. Sabemos que Saúl en la Biblia, el rey Saúl, que estaba Sí. antes del David, venía sobre él un espíritu. Y un lo espíritu atormentaba. malo. Y lo atormentaba. Lo atormentaba. Y David tocaba el arpa y cantaba, no sé qué hacía, y se iba el espíritu. Entonces era un psicólogo hoy o un médico hubiera dado a lo mejor una explicación meramente médico o científico, pero sabemos que un espíritu causó su condición. Así es. Y si vamos un poquito otra vez a Marcos, en la gran comisión, en el mandato de Jesús, lo primero que dice Jesús, dice, vayan y expulsen demonios. Entonces, no dijo sánenlos, no dijo... Bueno, pero tú estás hablando de Marcos 16, 16. ¿no?
Cuando 15, él en el dice, mandato. los 5 señales Sí. de los creyentes. Sí. Estas señales seguirán a los que crean. Y el primer tiene que ver con Con demonios, liberación. con liberación. En mi nombre echarán fuera Fuera demonios y demonios. después hablarán en Sí. nuevas lenguas, etcétera, ¿verdad? Sí, Wow. Sí, porque, y fíjate que hay gente que ha puesto en duda si este parte del capítulo 6 es realmente original. Yo no sé si tú has visto, hay algunas Biblias donde tienen notas que dice, hay duda de que si versículo X a X estaba originalmente. Pero yo creo que sí era original, hombre. Eh, Nosotros hemos visto esas 5 señales, todos son sobrenaturales. así es. Y la liberación es sobrenatural. Sí, A mí me parece que siempre ha sido la intención de Dios que el evangelio sea predicado en el contexto de lo sobrenatural. de lo sobrenatural. Hace una experiencia, hablando de las experiencias, una experiencia que un día tuve fue con una chica. Una familia llegó a la casa, me dijo que fuera yo a ver a su hija. Estaba muy mal. Y dije, bueno, pues vamos. Le dije a mi esposa, vámonos. Y llegamos al lugar donde estaba esta chica, la tenían 3 hombres. ¿Mm? Uno montado literalmente en el pecho y 2 aquí en los brazos y los movía. ¿Eh? Mm. Entonces, cuando llegué y lo vi y empecé a hablar con ella, daba una voz como de ultratumba, así como de esos de terror. No era la voz de ella. No era eso la sí voz sabía. de ella, definitivamente. Sí. Y yo sabía. Y no es que ella puede cambiar No, su no. voz, es otra Es otra persona. persona o otra cosa, Sí, digamos. sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Contigo no quiero hablar, voy a hablar con Órale. Julana. Y que le empiezo a hablar por su nombre. Y hasta que me contestó, pero me contestó hacia como si estuviera en lo más profundo. ¿Eh? Y cuando empecé a hablar, le dije a mi esposa antes, le digo, no, perdón, no oren, adoren a Dios, Mm. adoren a Dios. Mm. Y cuando empezaron a adorar, la chica me contestó y rompió en llanto. Y yo les dije, ya pasó. Mm. Ya. Después le ministramos, después oramos por ella, pero se fue rápido esta cosa que estaba ahí atormentándolo. Wow. Entonces ella fue Libre. liberada. Liberada, y era Sí. una chica que conocía a Jesús. Era cristiana. Era Porque cristiana. Liberación quiere decir que algo me tenía de alguna forma esclavizado, Así es. atado, pero Jesús me hace Libre. de esta cosa. Ahora, algo muy interesante que quiero que practiquemos para nuestra audiencia es sistema y guía del Espíritu Santo, los dos. Tú recuerdas que el río, como iglesia, nosotros comenzamos a mover como iglesia en la liberación con un sistema a través de ríos de limpieza. Sí, Casi al inicio de la congregación, unos hermanos de Carolina del Norte trajeron el ministerio de ríos de limpieza. El famoso teólogo Jack Hayford es quien fundió ríos de limpieza en el estado de California, en Estados Unidos, hace muchos años. Y nosotros tuvimos la dicha como iglesia de recibir gente entrenada que hicieron los primeros retiros. Y ríos de limpieza, pues cuéntales a nuestra audiencia, ¿qué es ríos de limpieza? ¿Qué? Lo hacemos cada año aquí en el río, ya llevamos como 20 años haciéndolo. sí. De hecho, Casi 20 años. casi 20 años, porque desde el primer año que inició la iglesia, yo participé en ese retiro. Y era un espanto para mí porque iba contra toda mi teología. Pues yo creo que para todos, porque era algo que no conocíamos, ¿verdad? No, pues no. Pero ríos de limpieza, la verdad, ha sido
una herramienta muy importante para el Río Internacional, porque es el inicio de conocer realmente la liberación, aunque lo llevan de forma sistemática, aunque se hace de forma sistemática, Sí. pero nos lleva a un fin, a que la persona sea libre. ¿Eh? Y ha funcionado muy bien con mucha gente, aún no solo cristianos, sino también Eso sí, ha porque habido apenas lo algunos, abrimos sí, al público, pero ¿verdad? aún así ha habido resultados con gente inconversa que ha llegado a tomar el curso y que terminan congregándose en la iglesia. ¿Por Wow, qué? Porque recibieron una liberación. wow, Fueron sí. sanados de esas ataduras, Sí, de esa esclavitud. pudieron saborear Saborear. del poder de Dios, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, Ríos de Limpieza nos dio un sistema. Es sí, decir, que así, tú sabes que hemos estudiado esos temas por años y en el retiro de Ríos de Limpieza, por ejemplo, siempre hay una guía. Primero hacemos esto, segundo hacemos esto. Ahora, pero entonces comenzamos con un sistema, pero íbamos ampliando la liberación del río, porque como tú ya mencionaste, sin querer formar un ministerio necesariamente, la gente comenzó a llegar sí, a buscarte, ¿sí? Y Dios comenzó a guiarte, enseñarte, además de lo que ya has aprendido leyendo, estudiando, pero siendo guiado por Dios también de cómo hacer liberaciones. Entonces, hoy día tú diriges, tú y tu esposa, la pastora Liz Guzmán, ustedes dirigen todo lo que se llama la clínica de liberación en el río, ¿no? sí, sí, estamos a cargo de eso y la verdad nos ha ayudado bastante el sistema, pero también el sistema tiene un programa. Entonces, muchas veces encontramos cosas que no se ven en ese programa. La persona trae otras situaciones, otras ataduras, otros problemas. Entonces, en esta clínica, ahora que funciona, detectamos un poco más profundo las cosas, ¿eh? Situaciones más. Ah, pues sí, que no puede ser en un contexto masivo, como un retiro de Exactamente. ríos de limpieza. Sí, entonces, como es más íntimo, entonces la persona buscamos que saque todo Wow. lo que ata su vida. Sí, porque en el retiro, ponle, la gente que, hay personas que nunca han ido a un retiro, pero en el retiro tratamos temas. El Sí, tema X, vamos, el rechazo, por decir. ajá, sí. Y la persona viene adelante, hay un ministro para cada persona, pero ¿cuánto tiempo tiene el ministro para ministrar a esta persona por tema? 5 minutos, Quizás. mucho. Sí. Y Pero en la clínica, ¿ustedes toman cuánto tiempo con la persona? de 1 hora y media, 2 horas con una persona. Wow. ¿Eh? Entonces Y sí eso es porque llevamos. han aprendido cómo hacerlo más rápido, Sí, porque antes porque costaba más tiempo. antes costaban 8, 10 horas. Yo Sí, creo que era también mucho, ¿no? Pero hemos entendido que esto es rápido, ¿no? sí, No porque es, Jesús lo hacía en un 2 sí, por 3 sí. parece. Solamente que nosotros, pues claro, vamos viendo un proceso, qué es lo que pasó, todo eso, y le vamos ministrando. Entonces, todo eso le va ayudando a la persona y va sacando muchas cosas que a veces ni se acordaba. Ah, ¿Mm? sí. Falta de perdón es un problema muy serio Oh, sí, pues sí. en la liberación. Sí, en ¿Eh? unos episodios más adelante vamos a hablar de puertas abiertas, cómo es que un cristiano se puede abrir la puerta al diablo y quedarse con un problema. Pero me interesa mucho, y especialmente para los que están escuchando, yo creo que va a haber gente que va a ver este video y quizás tengan un llamado a la liberación y van a conectarse con nosotros, van a decir, yo quiero trabajar en liberación. Yo creo que Dios me ha predestinado para liberar a gente. Yo recuerdo hace años, siendo joven en el ministerio, los muchos sueños que yo tenía de liberación, Sí, aunque no sabía nada de ello.
Pero fíjate que me interesa el balance entre tener un sistema y a la vez ser guiado por el Espíritu Santo, porque yo entiendo que tú y los ministros que trabajan bajo tu mando, ustedes utilizan los dos. Y recuerdo leyendo de Jack Hafer, que fundió Ríos de Limpieza, él enfatizó mucho en uno de sus libros que el ministro, quien esté ministrando Sí. liberación, que sea siempre dependiente del Espíritu, al Espíritu Santo, que no crea, ya sé cómo hacerlo. Pero según él, hay que dependerse siempre de la guía del Espíritu Santo. Hay que entrar con una inocencia, Señor, yo no sé qué hacer, tú tienes que mostrarme cómo ayudar a esta persona. Entonces estoy viendo estos como un balance, como un báscula. Por un lado tenemos un sistema. Sí, sí. Sabemos dónde comenzar, podemos arrancar y sabemos que hay ciertos principios que van a ser comunes. Sí. Pero si no tenemos la guía del Espíritu Santo por el otro lado, Podemos perder el enfoque. ¿Sí? Puede, porque explícanos algunos casos, por ejemplo, como tú lo has hecho. Tú tienes tu sistema, pero en algún momento el Espíritu Santo te guía a hacer algo que no pensaste. normalmente tomamos el sistema y vamos paso por paso, pero al final tenemos un apartado donde dice expulsar. Entonces hay cosas que no salieron en los pasos, pero aquí viene la guianza del Espíritu Santo. Yo he sentido a veces en mi corazón una palabra y Y esa es la guía del Espíritu esa es la Santo, guía del- algo específico. para algo esta persona. específico. Y esta persona me ha acercado a veces para no hacerla sentir mal, a veces me ha acercado a su oído y le digo, no quiero ser imprudente, pero te voy a decir lo que estoy sintiendo. Esta palabra me llegó. Y cuando veo la persona, la reacción es que o empieza a llorar o dice, sí es cierto, no lo había dicho. Va. Entonces, ahí viene la guianza del Espíritu Santo, porque no podemos depender de nosotros. Todo tiene que ser por la guianza del Espíritu Santo, aunque tenemos un sistema. Sí, pero debemos de guiarnos por el Espíritu Santo, porque la obra no es nuestra, la obra es de Jesús. Claro. Entonces, y él, digo que Él es el libertador, entonces... Ahora, yo sé que hemos modificado el sistema Sí. a través de los años, siempre estamos buscando cómo mejorar lo que hacemos, pero cuéntanos a grandes rasgos, si alguien llega a la clínica de liberación y lo que yo entiendo es que no hay cita, ya no hay cita, antes teníamos citas, pero nada más el primero que llega ustedes le ministran, ¿no? Es el primero, sí, Ok. es como llegan. Ahora sí, es una clínica. Los primeros que llegan son los que les toca. Ok, bien. ¿Quién? Entonces, a grandes rasgos, sin soltar toda la sopa, Sí, pero digamos, ¿cuáles son los pasos que utilizas? Digamos, el sistema, aparte de lo que Dios te Paso revele. uno es una afirmación, es confrontar sus emociones. Ajá. Vamos a su mente, a sus memorias y checar lo que Dios, nosotros no le decimos. Ella o él nos dice lo que está pasando, porque pedimos que el Espíritu Santo le revele las cosas que ha vivido desde su niñez, porque hay una raíz siempre. O sea, hay una razón que tiene Hay este una problema razón espiritual. por la que ha vivido así, porque está atado. Entonces vamos a las raíces y esa es la primera parte que hacemos, sus memorias. Y Dios le empieza a revelar, y le empieza a recordar, oramos por él, que Dios le revele, que el Espíritu Santo revele esas memorias dolorosas de lo que ha vivido desde su niñez y empieza. Ya después empezamos a platicar, empezamos a hablar y ahí vamos viendo los problemas que han surgido, las ataduras que atan su vida. El segundo paso vamos con la afirmación de fe. Ahí puede entrar un inconverso y si está convencido y cree que y está decidido a ser libre,
entonces afirma su fe hacia Jesús. Mm. Un cristiano pues renueva su, Mm. su pacto con Dios. Claro. Y tratamos el tema de la rebeldía, Mm. la desobediencia, Sí, que porque sabemos que rebeldía está vinculado a la brujería. brujería, Ajá. pero además también trae un desorden en su vida. Mm. ¿eh? Muchas veces por eso vive así. Y así, el paso 3, ya llegamos a la humillación, que es ir en contra de un espíritu de orgullo, Mm. porque muchos no quieren humillarse a Dios, no al hombre, a Dios, Mm. Claro. porque Claro. Él es el creador. Sí, porque esa es la Sí. diferencia entre lo que tú haces en liberación y lo que hacen, por ejemplo, el quinto, sexto paso, lo que sea, de AA. Ellos son conocidos por humillar a la gente y nosotros nunca humillamos a nadie. No, Les animamos que se humillen a sí mismos delante de Dios, Sí. ¿verdad? Porque el orgullo Dios siempre va a oponer, sí, pero humillar a la persona, pues no hacemos, ¿verdad? no. Nosotros, Dios nos llamó, dice que para edificar el cuerpo de Cristo. Mm. Entonces ellos pudieran ser que un día se añadan al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces ese es nuestro propósito. Ahora, tocando este punto de la afirmación de fe, fíjate que apenas estaba releyendo de nuevo un documento de Randy Clark, que es un gran evangelista en todo el mundo, y tiene unos documentos buenos sobre sanidad y liberación también. Y él siempre ministra con equipos de personas, Sí. voluntarios. Pero yo estaba leyendo un guía de él donde dice, si la persona, hablando de liberación, si la persona no quiere aceptar a Jesús, no hagas la liberación, solo bendice la persona. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros así lo tomamos también. También. Sí, porque si la persona no quiere, lo dejamos ahí. La bendecimos y la dejamos. Tuvimos apenas hace poco una persona que le dimos el primer paso. La llevamos al primer paso. Mm. A Que era sus memorias. recordar- Sí. Ajá. Pero no sé qué haya sentido realmente en su corazón, no sé qué haya sentido, que cuando llegó a ese primer paso y empezó a hablar y después se detuvo y dijo, yo no creo en esto. Ah, vaya. ¿eh? Entonces el equipo que lo estaba administrando me llamó y me dice, pastor, hay esto. Le digo, ¿saben qué? No la vamos a obligar. Si ella No, no pues quiere, no. tampoco vamos a obligarla. Y se salió esta persona. La bendecimos y la dejamos. Ay, qué lástima. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Porque tú y yo conocemos el texto, de hecho este texto creo que es uno de los más importantes en la Biblia acerca de liberación, donde Jesús dijo que cuando el demonio sale de una persona, anda por lugares áridos buscando dónde descansar, y si regresa y encuentra la casa limpia y desocupada, va y trae 7 demonios peores. Ahora la persona tiene 8 demonios en vez de 1. De uno. Entonces, yo creo que ese es el peligro de... A lo mejor tú podrías echar fuera el demonio por la mera, pura autoridad que tú tienes en Cristo Jesús, aun si la persona no quería ser cristiana. Pero vas a dejar su casa vacía, sin el demonio, pero sin Dios tampoco. Y sería más peligroso para él. Sí. Si Dios tiene misericordia de esta persona, quien sea, hombre o mujer, quizás un día pueda regresar a Jesús, pero con más demonios sería más difícil. No, no hay que tenerle peor que Exactamente. antes de orar por la persona. Sí, no, mejor por eso. Entonces, si la persona dice, no, yo no quiero aceptar a Jesús, yo no creo en eso, entonces ya no proceden. No procedemos, porque nosotros creemos también, la Biblia dice, el que cree en mí. Entonces, si la persona realmente va a creer en Jesús, pues le ayudamos. Pero si la persona no quiere nada con Jesús,
tampoco podemos. Sí, porque tú no vas a echar fuera un demonio en el nombre de Río o en el nombre de Antonio, vas a No, hacerlo no, en el no, nombre en de el Jesús nombre y de entonces la Jesús. persona no quiere reconocer a Jesús, va a ser indefensa una vez que sale del Exactamente. cuarto, ¿verdad? Sí, entonces sí tenemos cuidado con esas cosas Mm, porque no queremos causarles un mayor problema en su vida. claro. ¿Mm? Wow, ok, muy bien. Entonces, la persona haces una afirmación de fe. Después, ¿qué hacen? Primero, Afir- revisen sus memorias, ¿no? Memorias, afirmación de fe, Afirmación de fe, humillación. humillación. Luego vamos al cuarto, que es el perdón. Ah, ok. Oramos por la persona La persona que tiene que perdonar a quién. y a todos los que la ofendieron. Ah, Pero también aprovechamos porque también la persona ofende, sí. ¿verdad? Entonces, ahí ya no lo hacemos hablado, sino lo hacemos escrito. Hacemos que la persona escriba el nombre de la persona y cuál fue la ofensa, cuál fue su ofensa. Ya. ¿Eh? Y sí, hay gente que pone Una listota. una listota Sí. tremenda. Entonces ya no llevamos a que se sienta mal, sino ya nomás hacemos una oración para que perdone a todas esas personas, Mm. porque ya la llevamos en contra del espíritu de falta de perdón desde el principio. Ahora, me imagino que has visto personas que no querían o no pudieron, como quieras, perdonar. Cuéntanos cómo es, o qué haces en... Cuando no, desde el principio en memorias los llevamos prácticamente a perdonar. Mm, A la persona, a veces a la persona o a las personas que más le han afectado en su vida. claro. Entonces, cuando llegamos al paso del perdón, ahí ya tienen que escribir todas. Entonces, a veces en la primera no sale Ah, ya. o no quieren. Ahora, vamos a regresar un poquito para ayudar a todos a entender. Cuando tú hablas de memorias, vamos a imaginar que yo llego a tu consultorio y yo digo, Pastor Antonio, yo sé que tengo un problema espiritual y quiero que me ayudes. ¿Qué me vas a decir de estas memorias o qué hago? ¿Cómo es? Solamente oramos Ajá. que el Espíritu Santo le revele a la persona todos esos momentos dolorosos que ha vivido desde su niñez. Ok, entonces, Y ajá. ¿Y quién le afectó? Ok, entonces la persona está haciendo como un inventario Sí, de qué, de las traumas de su vida, de sus traumas, de sus básicamente. vidas. Es decir, que tiene este memoria debe de tener algo que ver con el problema que tienen Sí, hoy, ¿no? sí, Entonces están buscando, como tú dijiste, ¿qué dijiste? La raíz la o la raíz. entrada o algo así. Sí, porque muchas veces hay abuso. Ah, ok, entonces en vez de pasar horas en consejería, tomas unos momentos y esta persona, vas a confiar que Dios traiga a la memoria de esta persona las raíces de su problema. Exactamente. Órale. Entonces la persona solita Solita, comienza a decirte o lo escriben o cómo lo hacen. no empiezan a hablar. Ahí Ok, los dejamos yo hablar. recuerdo cuando... Sí, sí, sí. Ahí es que esto me sucedió, fue Wow. por esto, y empiezan a hablar. Y nosotros ahí escribimos. Ah, Escribimos los temas más fuertes que Ustedes sucedieron en ese momento. están tomando notas. Tomamos notas. ¿Pero qué hacen con esta información? Ahora, con esta información, la llevamos a romper todas esas ataduras. Ok, muy bien. Ahora, para la gente que no sabe, son términos técnicos. Sí, ¿Qué quieres decir con romper? ¿Que lo van a romper o lo llevamos a qué es? expulsar, Ajá. a expulsar todos esos demonios que han afectado su vida. Y luego, No, pero expulsar hasta Ay. el último, ¿no? El romper es un poco diferente. bueno, ¿no? romper es quitar esas. Pero, por ejemplo, si yo fuera tu cliente, ¿cómo rompería yo
X, ¿verdad? Ok, yo recuerdo que mi papá me pegó muy feo, me humilló como niño. Y el Espíritu Santo trae esto a mi memoria porque este tiene algo que ver con el problema espiritual que tengo hoy. Ok, ¿cómo vamos a romper o qué? ¿Cómo vas a guiar en eso? Los guiamos a través de una oración. Ok. A través de una Dame oración. un ejemplo. Por ejemplo, Sí. vamos a tomarlo como si yo fuera tu cliente y ese era el caso. Mi papá me abusó de mí a golpes y me causó un problema. El Espíritu Santo me trajo esto a mi Sí. memoria. Ya lo confesé contigo. A lo mejor me guiaste a perdonar a mi papá, pero todavía tengo que romper algo. ¿Qué Con es? ese espíritu de abuso que lo ha atado Ah, ok. Pues entonces un espíritu se aprovechó del del abuso abuso para ganar un lugar para en mi ganar vida. un lugar. Y eso es lo que ata a la persona. Ajá. ¿Eh? Por eso quizás usamos Es la actividad de este sí, espíritu. Pero ¿cómo es que lo voy a romper o qué hago? ¿Qué a digo? través de hacer una oración y renunciar a ese espíritu. Ah, ok. ¿Eh? Lo llevamos, Renunciar sería como en términos legales, como denunciarlo denunciarlo delante de ¿verdad? Dios cuando Él ya ganó la Ahora, victoria. entonces guíame, vamos para que la gente aprenda. Puede esperar un poco lo que va a pasar si van a la clínica. Entonces ya te confesé todo esto, tú me guiaste a perdonar a mi papá. Trátame como tu cliente. Ahora, Entonces, me vas a guiar a romper. Aquí entonces yo estoy. le digo, vas a repetir conmigo, Ok. en el nombre de En Jesús, el nombre de Jesús, yo renuncio yo renuncio a este espíritu de abuso a este espíritu de abuso y rompo y rompo todo pacto todo pacto. que hice con Él. Aquí sí, con él. Espérame tantito, pastor. Entonces, porque yo pienso, yo no recuerdo haciendo ningún pacto. ¿Cómo es eso? Los pactos no necesitamos hacer compromisos con el diablo. Es que no es que voy a cortar No, el dedo no, y no, no, poner no, sangre en un papel o El algo así. pacto lo hacemos cuando guardamos en nuestro corazón y no lo queremos soltar. Ah, a ver. Porque Entonces, hay gente- un pacto entendemos, es un acuerdo. Es un acuerdo. Entonces, lo que tú estás diciendo es que el acuerdo no tiene que ser, no tiene que ser escrito, No, pero puede ser algo del corazón. Del Por ejemplo, corazón. si el demonio me dice, es que tu papá te abusó de ti por eso, me dice una mentira, y lo toma y yo creo la mentira, ya me puse de acuerdo con la con, mentira. con la mentira. Y eso es lo que es Eso el es lo pacto, que se hace un pacto. porque el un diablo y yo compromiso. estamos de acuerdo. Sí. Me pongo de acuerdo con el diablo. Chale. ¿Eh? Está- No necesito. Dios mío, ¿y cuántas personas, Toño? ¿Cuántas personas ignorantemente, no a sabiendas, ha hecho un pacto con el diablo por estar de acuerdo con él? Sí. Porque yo creo que damos poder a lo que creemos. Por la boca también. Sí, vamos a decir lo que creemos también. Sí. Por la boca. Un ejemplo rápido, ahorita así rápido. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, mucha gente no se murió por la enfermedad. Se murió por lo que declaró. Me voy a morir. Ay, Dios. ¿Eh? Ajá. Sí, Álvaro dijo algo similar ¿Mm? en el episodio de que de los muchos pacientes que ha tratado, creo que eran 260, algo así, perdió 5. Pero estos 5 eran súper negativos, estaban convencidos que iban a morir y seguro que lo estaban diciendo, voy a morir, voy a morir. Y se voy a morir". murió. Yo también creo eso. Entonces, a veces ese es el convenio o el pacto, el acuerdo que hacemos con el diablo. Si trae una mentira a nuestra memoria y lo aceptamos. Y si tú crees la mentira, en alguna forma te quedas como atado a la mentira, ¿no? Atado. Bajo el poder. ¿Por qué? Estamos bajo el poder de lo que creemos. Si creemos en Jesús, podemos mover en su poder. Pero Sí. si creemos las mentiras del diablo, También aceptamos vamos a lo que estar el diablo con un diga. poder maligno. ¿Sí? Y no nomás eso, pastor. Hay otras cosas. Por ejemplo, entra también un espíritu de tormento. Mm.
porque ¿Cómo es esto? Espíritu de tormento. siempre lo está atormentando con ese problema. Ah, pues sí. Por eso van contigo, porque no pueden con el problema. Y eso también muchas veces, ese espíritu, como los atormenta, se siente mal la persona, se siente que no vale nada y le cuesta Mm. romper o sacar todo eso de su Necesita corazón. ayuda, Dios mío. Muchos cristianos, los llaneros solitarios, creen, no, pues yo tengo mi Biblia y yo puedo orar en mi casa, no necesito ayuda, pero yo creo que en la liberación, aunque yo creo, hay un concepto de autoliberación que a lo mejor no tenemos tiempo de hablar, pero la gente necesita ayuda porque no sabe estos principios como de que Dios traiga a la memoria lo que Él quiere tratar. Sí, Entonces, necesitan asesoría, necesitan alguien con experiencia y con un sistema aprobado que funciona funciona. y que es guiado por el Espíritu Santo. Sí, Si Dios quiere decir algo fuera del sistema para esta persona. Entonces, la persona llega contigo o con quien esté ministrando aquí en las clínicas de sanidad o de liberación. Y primero pides que Dios revele a la persona sí, los traumas que Él quiere tratar. que él quiere tratar. Ok, bien. La persona recuerda. Después lo llevas a afirmar su fe en Jesús, En porque Jesús. sin Jesús Sí, no hay sin liberación. Jesús no hay liberación. Ok, entonces hasta ahorita vamos bien. Yo creo en Jesús, sea que no soy cristiano o reafirmo mi fe como cristiano. Así es. Y después me lleves al perdón, dijiste, No, a la humillación. a la A humillación. humillarme Humillarme Dios. delante de Dios. No ser humillado por ti. No, no, nada no, más. no, no. Humillarme delante de Dios y después. El perdón. Es el 4, es el perdón. 4 es el Yo perdón. anoto toda la Toda gente la- que Dios traiga a mi memoria. Porque puede ser que 1000 personas me han ofendido, pero son ciertos que son claves, que Dios me va Sí. a recordar y escribo. Y tú me guías en Hacer una perdonar a oración esta persona. en perdonar a estas personas. Ok, ese es el cuarto paso. Y el Después, quinto es confesar. Ahí vamos a confesar los pecados familiares cállate. y los pecados Sí, particulares. porque esa es otra cosa, los pecados familiares. Quiere Sí. decir que los pecados en mi familia, Sí. no solo los míos, No, no. pero estamos hablando de línea recta, ¿no? Sí, De los padres, de los los padres, abuelos y sí. los bisabuelos. Hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Entonces, ahí igual pedimos que el Espíritu Santo, porque muchas veces la gente no se da cuenta realmente de lo que está pasando en su familia. Porque es común, Pues sí. se vuelve común. Que se llora mi tatarabuelo o de mi bisabuelo, Exactamente. nada. Se vuelve Pero el común. Espíritu Santo me puede mostrar. Exactamente. Entonces oramos, revélale, Señor, todos los pecados en su familia. Y empieza a recordar y a decir, es que yo no pensaba que esto fuera un pecado. Mm, ¿Eh? Y encontramos en su genealogía o en su línea directa, encontramos que hay divorcios o pues, hay idolatría enfermedades. en todos. Ahora, la Aquí en idolatría México, y la ni hablar. brujería, definitivamente ese es Sí, base, básico. básico. ¿Eh? Pero encontramos otras cosas que Pues sí. afectan la vida de la persona. El alcoholismo. ¿Eh? Y la infidelidad sexual entre Sí, las parejas. sí, todo eso. Entonces empieza a ver la persona, dice, es que yo no pensaba que todo esto. Y muchos, me imagino, pastor, que muchos no entienden. Tú y yo lo entendemos por nuestros estudios y trayectoria, pero muchos no entienden de que los pecados de los padres y los abuelos, de los bisabuelos, afectan a esta persona. Y esto ya ha sido comprobado científicamente Sí. a través de la genética. Sí, Que ciertas predisposiciones genéticos malos, pasa. sea glotonería, sea borrachera, sea infidelidad sexual o desviación sexual, estos pasan Pasan. genéticamente a 3 y 4 Cuatro generaciones. generaciones. Apenas estoy estudiando Sí. una materia que
científica Sí, no, nosotros lo sabemos porque Dios lo dijo. sí. Y nosotros ya lo creíamos. Y ahora hasta los científicos tienen que reconocer que lo que Dios dijo en, ponle Deuteronomio, donde estuviera en el Pentateuco, tenía la razón. Sí, tenía la razón. 3 y 4 generaciones. Y me imagino el espanto de la gente cuando se da cuenta, Dios mío, ¿quiere decir que los pecados de mi abuelo me están afectando? Sí, yo le digo a la gente, le digo, mira, te das cuenta todo lo que tú vienes cargando. Y luego lo que tú has hecho, a veces dices, pero Además, ¿por qué hago esto si no lo quiero hacer? exactamente. Si ¿Por no qué? tengo por qué ser tentado en esto. Pero porque ya es una herencia maligna, Dios mío. ¿eh? Pero la respuesta Es Jesús. Jesús. Bendito sea Dios, porque esto parece tan complejo. Uno podría decir, Dios mío, yo creo que me va a costar 10 años de ser liberado de toda esta cochinada si tengo que tratar con lo de la tata, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre. Pero no cuesta 10 años para que sean libres, ¿verdad? En una hora y media, 2 horas, puede ser libre la persona. ¿eh? ¿Qué esperanza esto da? La única condición es que también esté dispuesto. ¿Sí? Porque, como tú dijiste, de humillarse, yo sé, porque yo he pasado procesos Sí. de liberación. Es humillante confesar tus pecados a otra persona, pero si uno quiere ser libre, yo creo que a veces no hay de otra, es que tiene que confesar con otra persona. Es como una enfermedad. Si no le confesamos al doctor realmente Si lo el que doctor nos dice, duele, ¿qué tienes? Nada. nada, pues entonces ¿a qué estás aquí? ¿Cómo te va a dar la receta si no tienes nada? Exactamente, sí. Wow, qué interesante. Dios mío, hay tanto que hablar, Pastor Antonio, pero pues gracias por acompañarnos. Ha sido una hora súper interesante. Ya casi llevamos una hora. Tenemos un poco de tiempo más que podemos platicar, porque wow, hay tanto que he hecho notas aquí de. A lo mejor quiero tocar un punto más que Sí, nos da pastor, tiempo. sí, apóstol, dígame. Nosotros entendemos como ministros del Evangelio de que cuando tratamos a una persona que está, ya lo mencionaste tú, pero cuando tratamos a una persona que está luchando porque necesita una liberación, estamos tratando con dos entidades diferentes. Y a veces los ministros olvidan esto y tratan a la persona como un demonio. Ujú. Y estoy tratando con dos inteligencias distintas. Estoy tratando primero con un ser humano. Sí, Y malo como sea, hecho en la imagen y la semejanza de su creador, que es Así Dios, es. no el diablo. así es. Y también, si la persona realmente está endemoniada, estoy tratando con otra inteligencia que no es la persona, Sí. es el Es espíritu. el Espíritu. Porque cuando leemos los evangelios, cuando Jesús está echando fuera demonios, los demonios le hablan por medio de la persona y es claro que no es la persona, es otra entidad. Sí, No es una persona, es un espíritu. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo sé que ustedes en la clínica de liberación siempre mantienen el más alto respeto por la persona. así es. No podemos violar, No. no podemos tratar a una persona como un demonio, porque son dos cosas diferentes. Tú lo mencionaste cuando mencionaste que a veces el demonio quiere hablar. Y tú le dices, cállate, yo quiero hablar con fulano, Sí. que es la persona. Es la persona. Y por tu autoridad en Cristo, eventualmente la persona ya la persona regresa a su conciencia y te puede hablar y ahora sí puedes progresar en su liberación. Sí, una de las razones que entendemos que todo depende de Cristo, de Jesús, no de nosotros. Entonces, cuando vamos al enemigo, ¿quién venció al diablo? Jesús. Jesús, no nosotros. Claro. Entonces,
por eso le digo, yo no quiero hablar contigo, voy a hablar con la persona. Y lo primero que le digo a la persona es que repita a Jesús, Que diga el nombre de que Jesús. diga el nombre de Jesús. Mm. Y cuando la persona habla y dice el nombre de Jesús, todo se rompe. Entonces, tú O quieres sea, decir que vuelve la persona a su normalidad. Ok. Entonces, parece que estás diciendo que si la persona, el ser humano, aunque tenga un otro espíritu adentro, si la persona quiere ser libre y está dispuesto a confesar a Jesús, que puede ser libre, Puede ser libre de lo que sea, de lo que sea. aunque su abuela era bruja. Hemos visto gente que hace pactos directos con el diablo. Sí, ni hablar de la abuela, era la persona misma ¿Sí? que hizo pactos con Que el hizo diablo. con el diablo. Entonces, pero cuando los llevamos a renunciar a esos pactos que Y hizo, renunciar quiere decir que la persona dice, reconozco que esto que yo hice era malo, sí, es un sí, pecado, tengo que confesarlo. sí, Así. confiesa el pecado. No es que me equivoqué, no, es No, no. una maldad, un pecado Sí. contra Dios. Sí, Y lo llevamos a reconocer a Jesús como su Salvador sí. y la persona queda libre. Mm. ¿Eh? Amén. Ahora, hay dos cosas muy importantes, lo que decías. Una es la persona y otra es la otra entidad. No todo es un demonio en cierta manera. A veces también trabaja mucho las emociones de la persona. Ok. Entonces debemos de tener cuidado porque no queremos dañar a la persona causándole que todo Tratándole es como un todo demonio. fuera el Sí, demonio, sí. no. También tenemos que ver si es también parte Ese de sus sería como la emociones. sanidad interna, ¿no? Sí. Es decir, que si estoy sanando emociones y cosas así, estoy tratando solo con un ser humano que necesita sanidad emocional o espiritual. Pero a veces estoy tratando con un Sí. espíritu maligno que invadió, Sí, porque son ladrones y paracaidistas. sí, Invadió un ser humano y solo por el poder de Jesucristo podemos sacarlo. sí, Jesús lo dijo también, aún hablando de ese tipo de emociones, pero él siempre reprendió aún la enfermedad. Sí. Aún la enfermedad siempre lo reprendió, lo echó como un demonio. Wow. ¿eh? Sí, vamos a hablar de esto en un episodio, la enfermedad y los demonios, qué conexión hay. Entonces, wow. Pues todo Pastor es- Antonio, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, la verdad, arrancar esta serie de liberación contigo, que a lo mejor eres una de las personas con más experiencia entre nosotros en este área. Quiero animar a nuestra audiencia que se aprovechen de la clínica de liberación. ¿Cuándo lo hacen? lunes, martes, miércoles y jueves de 6 a 8. Ok, entonces más vale que lleguen temprano porque dan una ficha o algo. No, como van No, llegando. ok, entonces los primeros que llegan son los que que- reciben ministración. Si has estado luchando, no importa cuántos años llevas de cristiano o si no eres cristiano, si has estado luchando con algo que tú sabes que es mayor que tú, que no puedes vencerlo con la disciplina o el dominio propio, puede ser que necesitas una liberación y siempre vas a ser tratado con respeto como un ser humano hecho en la imagen y la semejanza de Dios. El pastor Antonio y los demás pastores y ministros que trabajan en liberación van a respetar tu privacidad, todo lo que tratan contigo, ahí se queda, pero hay ayuda para ti. No tienes que luchar solo y no tienes que ser víctima más de las artimañas de Satanás, porque en la iglesia de Jesucristo hay una respuesta. Amén. Entonces, Pastor Antonio, ¿por qué no despides de nuestra audiencia unas últimas palabras que te gustaría dar para la liberación? Pues yo les animo, miren, la liberación es para un crecimiento espiritual. Jesús siempre hizo liberación y todas las personas que liberó después o predicaron
o Sí. lo siguieron en su ministerio. Wow. Entonces, eso es lo que anhelamos en la iglesia de Cristo, que la gente cumpla el propósito para cual fueron llamados. Amén. Entonces, pues les invitamos a la clínica de liberación